Pero hoy, Katia, la economía ha sido noticia en el país también. ¿Cómo estás? Definitivamente, Santiago Gómez, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Gracias por conectarse a Buenas Nuevas, Malas Nuevas, aquí en los canales digitales de Latina Noticias. Como bien menciona Santiago, hoy el tema económico ha sido importantísimo. INEI ha dado unas cifras, y cifras no muy alentadoras, sobre el crecimiento económico. Pero minutos después, el ministro de Economía, Alex Contreras, brinda una, no conferencia de prensa, sino un pronunciamiento donde dice, no, las cosas van a estar bien, nos vamos a recuperar, vamos a ver. Sin embargo, no sabemos finalmente qué va a pasar en los próximos meses. Lo cierto es que ahí están, los precios están subiendo y hay caída sobre todo en el sector pesca, Santiago. Segundo mes consecutivo, la economía peruana cae, por eso te decimos sigue cayendo. Por segundo mes teníamos el registro de mayo en negativo, menos 1, tantos %. Ahora tenemos también el registro en negativo para el mes de junio. Hay cierto retraso en el análisis de esta data económica, pero lo que hemos conocido hoy, que la economía caiga a medio punto, nos pone en un escenario de recesión, nos pone en un escenario de país estancado. No se están moviendo las ruedas productivas del país. Minería es la única que más o menos levanta cabeza. Se mantiene, y con Quellaveco, ojo, con Quellaveco, que es una mina cuprífera que se encuentra en Moquegua, que es la que más está emprendiendo. Decía el expresidente de Confiep, Roque Benavides, hoy, que es el baluarte de la minería, pero que no nos podemos quedar solo con Quellaveco, que tenemos que impulsar más proyectos mineros. Y cuestionaba hoy también el discurso de la presidenta Boluarte por no anunciar nada respecto a minería, ¿no? A minería. Sí, fue una ausencia quizá en el mensaje a la nación, con la importancia económica que tiene la minería. Interesante esa situación, pero... Minería e hidrocarburos. Hidrocarburos, claro, el rubro siempre se mide de manera conjunta, pero ¿cómo sienten ustedes pesca también? Y manufactura, Pesca y manufactura en la lona. Se están despidiendo, no se está pagando sueldos a trabajadores de la industria pesquera porque no hay producción. Entonces tienes ese factor que afecta al país y el problema es que se viene el niño. Es verdad, y esto podría traer otra consecuencia. Mira que Teodoro Crisólogo, un economista del IEP, que también entrevistamos hoy en Latina Noticias Digital, nos señaló que se estima cerrar la economía este año en 0.8%. Ojo que el ministro señala que puede cerrar en 2% o 2.8%. Eso ha dicho el ministro de Economía. Pero y ojo con la 0.8 de crecimiento. Y ojo que él dijo también este economista, que hacia el 2024 está de pronóstico reservado. Pese a que el ministro ha dicho que sí va a haber recuperación, el economista nos ha dicho de pronóstico reservado porque no sabemos las consecuencias del niño global. Es complicado el panorama. Después vamos a analizar cómo impacta esto en tu bolsillo. Porque se están dando dos fenómenos. Se está dando, por un lado, el fenómeno de la recesión, leve recesión, decía hoy también el economista Jorge González Izquierdo. Y paralelo a eso se da el fenómeno del aumento de precios, de la inflación. Estamos hablando de más de 10% de precios en alimentos, ¿no? Ahora, ¿qué significa esto también? Se traduce directamente, Santiago, y es lo que señalaban hoy los economistas, en falta de empleo. La recesión, se traduce en falta de empleo básicamente. Por eso te preguntamos, vamos a hacer la pregunta de hoy o luego la hacemos. ¿Crees que ahora es más difícil conseguir empleo que hace 5 años o que hace 10 años? ¿Es más difícil ahora conseguir empleos? Esto se traduce básicamente en que la gente se queda sin un trabajo y cuando se queda sin trabajo le cuesta más conseguirlo. Y le cuesta más mover la economía, consumir, comprar productos, tener créditos, vive endeudada. Ahora es más difícil conseguir trabajo, es la pregunta que te estamos haciendo. Respóndenos con tu historia, respóndenos con tu caso. ¿Qué sabes de Perú si vives en el extranjero? Gracias por estar conectados a las redes sociales de Latina Noticias. Hemos empezado el Buenas Nuevas hablando de economía y vamos a ver estos números. Atención con estos números. Te los voy a explicar en sencillo, pero vamos a ver esto que es para nosotros la caída por segundo mes consecutivo de la producción nacional, de la economía nacional, ¿no? Vamos a ver las cifras ahí, por sectores, ¿no? Este es el desagregado.
¿no? El sector que más cayó, pesca y manufactura, menos 68.9%, nada menos. Pero hay una explicación ahí, ¿ah? Claro. Es el fenómeno del Niño. El calentamiento del mar, el cambio climático que se da en el Océano Pacífico y que simplemente te aleja la biomasa de peces. Dame la siguiente. Ajá. Y vamos colocándolas todas hacia ahí. las aguas frías. Por eso se van. Manufactura, Pesca y representada, si quieres, en la industria textil peruana, la industria del acero, la industria que convierte materias primas en materias ya terminadas. Textil, digamos, ¿no? calzado, ¿no? El sector financiero, el negocio del dinero, el rubro de los bancos. ¿no? Ha bajado también, ¿no? Y lo único que se mantiene arriba es minería e hidrocarburos, ¿no? Bueno, la noticia fue tanta, amigos. El impacto fue tanto de saber que se confirma que estamos en un proceso de recesión, en un proceso de estancamiento económico, que el ministro no tenía programado esto, salió, pero en su MEF en vivo. Ajá. Tiene su programa el ministro. Sí. Ya no es que necesariamente convoque Responde a ruedas de prensa, no claro. preguntas. Ya él solamente emitió el informe de lo que está sucediendo. Y él sí ha tenido un mensaje esperanzador y bastante optimista también. A ver, vamos a escuchar a Alex Contreras, que habló sobre la situación económica y las cifras que les estamos contando. En lo que respecta a Perú, ha habido una reducción importante de la inflación en julio. Lo que esperamos es que esta tendencia continúe. Al igual, lo mismo que está pasando a nivel de la inflación, está pasando también con las expectativas de inflación. Entonces, esta tendencia debería mantenerse. En lo que respecta a actividad económica, ya el INEI acaba de publicar la tasa de crecimiento de junio. Es una tasa de menos 0,56, menos 0,6 redondeando, y lo que muestra esta caída de la producción es, primero se está moderando la caída respecto a mayo. Los shocks que afectaron el mes pasado todavía se mantienen. Si ustedes observan, más o menos 1,6 puntos de este menor crecimiento se explican por lo que pasó en la pesca, en la manufactura primaria y en el sector agrícola. Entonces, ¿qué ha pasado en el último año? Si quisiéramos hacer un balance, ha habido una desaceleración estructural, diría, en la economía peruana por la pérdida de confianza, la menor inversión, los menores anuncios de inversión. Entonces se arranca el año pasado con tasas de 3 hasta 4,9 y ese crecimiento se empieza a moderar al punto que en diciembre el crecimiento solamente era de 1%. Hay motivos hacia adelante para pensar que va a haber una recuperación. Los indicadores de julio se muestran mejores que los de junio. Las 2 primeras semanas de agosto también muestran una economía en proceso de recuperación. Seguimos trabajando. La meta en el corto plazo es converger al crecimiento de 3% y hacia adelante seguir trabajando en acelerar el crecimiento. Mira, tiene como meta crecimiento de 3% hacia fin de año. Sí, ¿no? Bueno, ahí la inflación creo que sí se puede dominar. La inflación creo que la política se está estabilizando y uno puede entender que bajarán los precios. Pero, ¿qué ocurre con la economía? ¿Qué ocurre con la producción del país? ¿Qué ocurre con las personas que ya no están pudiendo consumir mucho? Las personas que ya no están ahorrando. Hay todo un tema. Por eso te estábamos preguntando, ¿es ahora más difícil conseguir trabajo para ti o para tus allegados, tus familiares, los jóvenes en tu hogar, ¿no? A diferencia, por ejemplo, Santiago, de hace 5 años, ¿no? Porque hay varias personas que estaban en una planilla, pero tenían trabajo por aquí, otro trabajito extra por allá, y entonces estaban en esa situación. Pero ahora ya no es tan fácil, ¿no? No es fácil y quien lamenta también esta situación es un conocido empresario minero, hablamos de Roque Benavides, que conversaste con él. El expresidente de Confiep y ahora decano del Colegio de Ingenieros. ¿Verdad que tiene ese cargo ahora? Está en la orden de los ingenieros. Bueno, siendo una persona importante del rubro minero, del rubro privado, del sector privado, reacciona ante las malas cifras económicas. Vamos a escuchar. Es lamentable que estemos hablando de la posibilidad de recesión. Definitivamente ese no es el camino que nosotros quisiéramos, pero entendemos el esfuerzo que está haciendo el ministro Contreras y el gobierno de la señora Boluarte. La calidad de los ministros
que hoy día tenemos es muy superior a la calidad de los ministros que hemos tenido en los últimos meses. No nos olvidemos que con el señor Castillo tuvimos 80 ministros en 13 meses. Así no hay posibilidad de tener ninguna planificación, ninguna visión de futuro. Así que yo tengo la convicción de que el ministro Contreras está diciendo lo que es correcto. Vamos a recuperarnos económicamente, producto de tratar de simplificar todos los trámites que se tienen que cumplir para las inversiones y definitivamente con la estabilidad política y económica que se ha recuperado en buena medida, pues creo yo, como peruano y como optimista que tengo que ser de mi país, creo que vamos a enrumbarnos a mejores épocas de las que tenemos ahora y las que hemos tenido hace unos meses. Claro, porque inevitable... Ahí estaba la entrevista que le hiciste a Roque Benavides. Soltó algunas pepas más, ¿no? Sí, o sea, ahí como que incluso te habló un poco de lo que puede ser el futuro político del propio Roque Benavides. Su futuro político. Él no ha descartado ser candidato a la presidencia. Él ha señalado que va a seguir, que si lo es, que si ingresa a la política propiamente, él va a seguir los preceptos de Víctor Raúl Haya de la Torre. Recordemos que hace tan solo unos años él se inscribió al Partido Aprista Peruano y él no ha descartado su eventual ingreso a la política. Lo que ha señalado es que solo su esposa le tiene que dar permiso, nada más. Tiene que tener la autorización de su esposa. Claro, ¿no? Y sin duda alguna, ¿no? Sí. La familia es importante para la decisión de entrar en la arena política. También habló de Sada Goray, ¿sabes? Ajá, como empresario, digamos, como rostro de los empresarios. Sí, y él, lo que yo le recordaba era un poco que la imagen de los empresarios se había dañado con el caso Odebrecht, porque era una empresa de la construcción que finalmente se había inmiscuido en casos de corrupción. Recordemos todo lo que fue el caso Odebrecht. Pero ahora le recordaba a Sada Goray que también a través del fondo Mi Vivienda ella ingresa a hacer contrataciones con el Estado de manera irregular a través del pago de coimas, ¿no? Y él lo que señalaba, cuestionaba esa situación, decía esos empresarios son unos pocos, pero ella no representa al gremio de empresarios, nunca los representó y además yo soy Roque Benavides, no soy Sada Goray. Eso es lo que coincido en que Sada Goray no representa a la mayoría de empresarios, pero no sé si son pocos los empresarios que transan con la corrupción en este país. Ahí más bien creo que los hechos nos muestran cómo se hacen empresas de la nada para defraudar al Estado. Pero sí tuvo una autocrítica con el tema del empresariado. Gracias a todos los que se conectan. Está Jimmy Velázquez, Armando, Pincos, está Rodi. Saludos para todos ellos. Flanky también está conectado. ¿Quiénes están en el chat de YouTube? Vamos a seguir hablando de economía. Ingrid Díaz dice, la economía decae cada día más. Antes iban al mercado a preguntar cuánto han subido los precios de los alimentos, ahora nadie dice nada. Ahora Miguel dice, los mayores de 40 años en realidad ya no consiguen trabajo formal en ninguna empresa, dice, ¿no? Es verdad eso. Y para hablar de esta situación económica y de también cómo puede darse el impacto en el bolsillo de las personas, porque estos conceptos hay que aterrizarlos al día a día de los peruanos, vamos a conversar con el exministro de Economía, también director ejecutivo de Vidensa Instituto, Luis Miguel Castilla, que nos atiende. Ya lo vemos, señor Castilla, muchas gracias por su tiempo. Una primera impresión de la cifra que hemos conocido hoy y por qué ya estamos hablando de recesión, aunque leve, han dicho otros economistas. Buenas noches, señor Castilla, bienvenido. Buenas noches, Katia, Santiago. Es decepcionante, pero no es una sorpresa. Acordémonos que el dato que ha publicado el INEI corresponde al mes de junio, estamos en agosto. Entonces, creo que esto se ve y la gente que responde, que está escuchando los comentarios, es cierto, el mercado de trabajo no se ha recuperado, son los subempleos, los empleos que pagan menos. La inflación ha cedido, digamos, lentamente. Eso creo que va a ser la mejor noticia, que finalmente estamos viendo una reducción de los precios y eso va a ayudar al poder adquisitivo de la familia peruana, pero son resultados totalmente decepcionantes, ¿no? Probablemente muchos no son imputables al gobierno y lo que vemos es que el segundo semestre podría ser mejor, pero esto va a ir en función de la severidad del shock del niño que estamos enfrentando. O sea, usted ve, digamos, el tema climático
por supuesto, inmanejable, ¿no? Es algo que uno no puede evitar, ir contra la naturaleza. ¿Ve como el principal factor de tener esta caída económica? ¿Es así? Creo que eso va a ser, es la gran incertidumbre respecto a un factor que no controla el gobierno, ciertamente. Pero obviamente si uno se fija cuáles son, digamos, por qué es que no crece la manufactura, por qué es que no crece la construcción y otros sectores, porque todo ha caído excepto la minería y el comercio. Entonces eso se debe también a esta gran crisis de desconfianza que hay en el país, que pese a todos los esfuerzos, las expectativas de la gente, los consumidores, del pequeño empresario, hasta el gran, está en negativo. Y eso hace que inviertan menos y que haya menos generación de empleo. Y acá es importante para que la gente entienda, porque el crecimiento económico puede ser tanto etéreo, no se entiende qué significa crecer. Un punto menos de crecimiento significa 200.000 puestos de trabajo que se dejan de crear. Entonces, si a inicios de año pensábamos que la economía crecía 3% y acaba creciendo 1%, significa que 400.000 puestos de trabajo no se crean. Y eso está explicando por qué esta sensación de retroceso y de no estar viendo la luz al final del túnel. Lamentablemente para muchos esto no se ve, digamos, auspicioso. Pero creo que estos shocks van a ir cediendo y si la confianza se recupera, que depende de lo político e institucional, podemos mirar hacia un año mejor el año entrante, pero este año lamentablemente va a ser uno, digamos, de continua precarización y lamentablemente incremento en la pobreza. Señor Castilla, pero vamos ahora al sector minero, que es prácticamente el único que se ha mantenido o se ha ido recuperando, y el sector hidrocarburos, que Yabeco, ¿no?, señalaba hoy por la tarde también un economista, era una de las mineras que es cuprífera, que está en Moquegua, que estaba como que poniendo la bandera de la recuperación en el sector minero, pero pasa también por una decisión estatal para impulsar inversiones mineras en el país. Sin duda, y de hecho ayer escuchaba al presidente del gremio minero, al ingeniero Govitz, diciendo de que están planteando una centralización de los permisos, porque lo que tenemos es para la aprobación a tiempo los permisos ambientales, los permisos de acceso a agua, del ANA, el SENACE, de otras entidades públicas, es un viacrucis. Y lo que tenemos es que la economía ciertamente está creciendo porque la minería crece, la minería para la olla. Si no tuviéramos ese proyecto, que de hecho hubieron dudas al comienzo del año, si es que alguien podía entrar en producción y felizmente entró, es lo que está jalando en gran medida al sector minero. Si no hubiera ese proyecto, no estaríamos creciendo en el país, Katia. Eso es una realidad. Y obviamente los permisos dependen de las autoridades y son en los 3 niveles de gobierno y dependen de muchos sectores que tienen que comprarse ese pleito de asegurar que cumplir el rol de aprobar a tiempo todo lo que se le exige a la empresa formal. Y ese es un cuello de botella para el crecimiento del sector minero y para el crecimiento de las exportaciones, de las divisas y del presupuesto que financia la salud y la educación en el país. Hoy el Ministerio de Energía y Minas apuraba un dato que parece que lo tenía como para lanzar después, pero ante la situación, 3.500 millones de dólares de inversión en los 3 años que restan de gobierno. Puede ser un dato interesante, pero, señor Castilla, ¿a cuánto tiene que crecer el Perú para convertirse en un país desarrollado en unas cuantas décadas, digamos? ¿Qué significa un año más de nuestras vidas, de todo el Perú, del Estado? Un año más con crecimiento cero, digamos. O sea, es momento, o puede ser que una nueva generación de jóvenes que no había escuchado recesión, inflación, esté entrando en ese mal recuerdo que a veces nuestros padres nos contaban, no sé, ¿no? ¿Cómo ve esa situación? Mire, al ritmo de crecimiento que llevamos va a ser muy difícil reducir la pobreza. Volverlo a niveles pre-pandemia, cercanos al 20%, tomaría más de 20, 25 años si crecemos en torno a 2%. Y eso que vamos a crecer menos. Entonces, el crecimiento es fundamental para asegurar que la gente pase a clase media, para que no haya tanta gente vulnerable que pierde su trabajo
y que pasa de ganar por encima de la canasta básica a ganar por debajo de ella, y tiene que recursearse y en general se precariza la condición de vida del peruano. Entonces, acá no hay mayor misterio. Si la economía no crece lo suficiente y debería crecer 4 o 5%, estamos condenados a una meseta de estancamiento. Y eso hace que la pobreza no baje. Entonces lo que tenemos es eso. Tenemos una economía que flota, lamentablemente la minería la ayuda, la fortaleza macroeconómica ayuda, pero sin que haya confianza para que el sector privado gaste y no haya un horizonte claro, eso retrae el gasto y hace que se pierda una oportunidad, y eso obviamente depende de temas políticos más que de temas económicos. Entonces yo creo que la política fiscal que hace el MEF, la política monetaria, que de hecho es lo positivo porque la inflación ha comenzado a caer de manera acelerada, eso es una buena noticia, pero si no tenemos un consenso mínimo y un norte claro de parte de las autoridades, del Ejecutivo, del Congreso, de aplicar sensatez en las políticas que aprueban y que implementan, entonces estamos lamentablemente en un escenario poco auspicioso y de estancamiento, y lo que pensábamos que era el milagro peruano pues habrá sido pues un recuerdo del pasado, lamentablemente. Una última consulta, señor Castilla. Para el 2024, ¿podría hablarse de una recuperación económica o esto todavía no se puede predecir? No, yo creo que sí se puede hablar de eso porque, mira, básicamente ya si no hay convulsión social, eso no tiene por qué paralizar las minas. Si la inflación baja, es un impulso al consumo. Y si efectivamente todo este impulso fiscal de compuncho comienza a ser efectivo, eso va y hay una conciencia mayor y estabilidad política. Yo coincido con Roque Benavides, no hay por qué no crecer a tasas mayores de lo que hemos visto este año. El tema es que crecer a 2 o 3 es insuficiente. Perú requiere crecer a tasas elevadas para generar el empleo y que eso permita que la gente tenga pues un mejor porvenir, pueda comprar más cosas y pueda hacer frente pues a darle mayor bienestar a su familia, a su hogar. Entonces, creo que depende de nosotros y de las autoridades aplicar sensatez y sentido de urgencia de que si seguimos como estamos nos vamos a estancar y que un golpe de timón es absolutamente necesario para volver a reencender esos espíritus animales de la inversión que teníamos hasta hace poco tiempo. Pero toda la oportunidad está ahí dada de tomarla, Katy. Muchas gracias, señor Luis Miguel Castilla. Muchísimas gracias por estar con nosotros, director ejecutivo de Vidensa Instituto y exministro de Economía. Que tenga usted muy buenas noches. Un gusto saludarlo. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la entrevista. Mira eso, ¿ah? Mira eso. El milagro peruano podría ser un buen recuerdo. El milagro peruano. ¿Cómo toman eso que acaba de decir? Alguien que conoce la administración pública, alguien que ha estado con el fajín ministerial de Economía. ¿Ah? Ojo con cómo te va dibujando la idea de que si no crecemos a más de 5 o 6%, no vamos a ser un país desarrollado. Van a pasar generaciones que van a seguir viendo pobreza en las calles, si quieres, falta de servicios básicos. Ese es un país que no avanza, me parece. ¿Ah? Y ¿dónde está la responsabilidad política por ahí? Siento que los economistas es lo que yo le prefieren que se queden. ¿No hay decisiones que pasan a nivel estatal? Como impulsar proyectos mineros, ¿no? Bueno, los proyectos mineros pueden depender del Ejecutivo, pero tienes ese tema de que también se debe consultar a la ciudadanía. Te hacen probablemente grupos, personas, grupos de interés también. Le hacen guerra a las mineras. Mira lo que está pasando en Arequipa. Es difícil que prosperen proyectos mineros. Es una situación compleja. Socialmente el Perú es un país complejo, pero la economía empieza a apretar y todos como que lo dicen bajito, ¿no? No es que esté muy permitido decir. Ha sido la noticia del día. Ha sido la noticia del día, pero te digo, he sentido que más bien se le respalda, la gente apuesta, o por lo menos los líderes en el mundo económico están apostando por, de alguna manera, sostener al gobierno. Restarle un poco de importancia, pero ¿qué tal? Sí, algo así. Apoyar, decir, mira, prefiero esto que me agarren así la mampara, que no se me caiga la mampara con toda, no sé, imagínate los cristales, la cristalería. Estás agarrándola. Prefiero que la agarres antes de que venga otro
y se caiga La todo. suelte y se desmorone todo. Esa es un poco la sensación que nos deja la economía hoy en el país. Gracias a todos los que se conectan. Rodi Mamani, Vamos a ver Ángel ahora Alvarado qué pasa, y Armando, que está activo ahí. Vamos a ver lo que pasa, pero vamos a ir